la presentación. Entonces, bueno, eso. Disculpen que no me voy a poder quedar. Bueno, yo consulté y fui a lo que se conoce como una misa carismática. Una misa católica carismática, porque era lo que sinceramente no conocía nada, nada. Igual ya quedé, inclusive lo pude hablar con mi jefe de la pastoral educativa y él me consiguió unos contactos para que si quería ir a los otros cultos para conocer un poco más en profundidad los otros cultos, poder también asistir a esos, aunque no sea parte de una tarea, pero sirve como Hay para otro ver trabajo de cosas distintas. observación. Ah, bueno, Sí. mejor entonces. Este, bien, entonces fui a una misa católica carismática. En realidad fui a dos misas. Eh, en Uruguay la información sobre estas cosas es muy complicada de conseguirla. Y, y bueno, fui directamente a una iglesia donde participé del culto de la mañana, que fue una misa tradicional católica. Yo realmente tampoco tenía mucha idea de cómo era una misa. Eh, y bueno, me permití estar ahí atrás, mirando, observando, escuchando siempre con el debido respeto, ¿no? Porque por más de que uno comparta o no comparta las formas, es un espacio de fe para las personas y eso siempre hay que respetarlo. Entonces, fui a una misa, digámosle, dominical, tradicional, a la mañana, y eso me ayudó a comprender mucho más la dinámica, digámosle, de la misa carismática. Por lo cual pude por lo menos presenciar de que varía en las formas, pero no en el contenido, ¿no? Es decir, el orden es el mismo. Entonces, bueno, ¿cómo me voy a guiar un poco por las preguntas? Así, para hacerlo más, Ujú. más, más rápido. Eh, Comienza con mucha música del culto carismático. Inclusive un ratito antes del culto carismático, de las dos celebraciones, se explica un poco cómo va a ser la dinámica de la celebración. Una de las cosas que me llamó poderosísimamente la atención es que el grupo que se dedicaba a la música contaba que, que uno podía conseguir las letras de las canciones a través de un código QR. Cosa que, por lo menos dentro de la iglesia valdense, sacar el celular en medio digámosle, para lo que sea, sacar el celular en medio de las celebraciones casi que motivo de excomunión. Eh, bueno, eso es un ejemplo, pero digo, cómo también van incorporando elementos que en otros espacios capaz que son mal vistos, digámosle. Y bueno, nos cuentan cómo va a ser el orden. Este, y ahí arranca, pero en realidad ese es el principio, pero comienza con el símbolo de la peregrinación de el sacerdote desde la entrada hasta lo que nosotros le decimos el altar. Está en que hace recordar al caminar del pueblo de Israel, o por lo menos eso fue lo que explicaron. Y, y está buenísimo porque, bueno, en la misa de la mañana era como todo y se escuchaba el órgano. Y acá era como que saltando, o sea, en la misa carismática era como saltando, haciendo palmas. Saltaban los que estaban, los monaguillos, creo que se les dice, no sé, o no sé cómo son, que estaban alrededor. El sacerdote, digámosle, iba como haciendo palmas, moviéndose, pero no es que iba a los saltos, digámosle, ¿no? Es como que él mantenía todavía como una forma más recatada, por así decirlo. Eh, Pero iba como que iba moviéndose, digámosle. Para lo que estamos acostumbrados uno, digo, era mucho. Y sonaba la música que estaba bastante fuerte, eso me sorprendió, con instrumentos eléctricos y batería. Mucha batería. Pero a pesar de estar fuerte, se entendía lo que cantaban también. Y eso estaba todo como bastante bonito. Bueno,
finaliza, siguen cantando un poco ahí cuando llegan al altar, pero, pero bueno, después se da vuelta, finaliza y bueno, saluda a todos los que están presentes, ¿no? Y bueno, con la estructura litúrgica, lo que pude señalar ahí es que tienen esto, ¿no? Que el rito católico romano tiene la misma estructura, que es, a ver, acá lo tengo, que lo tenía medio separado. Al principio se describen las intenciones para la misa, la entrada, la confesión o el tiempo de perdón por el no respeto de los compromisos del bautismo. A mí me llamó poderosísimo la atención así. Y particularmente en la misa carismática se utilizaron juegos de luces. O sea, se bajaba la luz hasta un tono casi, porque se hizo de noche, perdón, eso yo no lo llegué a explicar. Se hizo de noche la misa carismática. Se bajó la intensidad de la luz hasta casi que solo se veían unas lucecitas allá a lo lejos, pero era como una sensación de recogimiento que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y también lo mismo con el volumen de la música, mucha música muy instrumental, bien bajita, todo para generar esa búsqueda de interioridad, digámosle así. Y bueno, finaliza con el saludo de la paz y con una oración, pero me llamó más digámosle, para lo que anoté, me llamó más la atención el tema del saludo de la paz. Después se hace lectura de textos, los Hechos de los Apóstoles o cartas, se realiza una oración intermedia, y esto me llamó la atención la figura de que hay un presentador barra animador, digámosle, que está constantemente al lado del sacerdote, que es el que va guiando la ceremonia, ¿no? Y ese que siempre está cantando y levantando, y bueno, vamos arriba, cosas así. Bien de Uruguay es eso también, el vamos arriba. Este, y las oraciones y la lectura de las cartas o de los hechos, que fue en este caso, fueron hechos por laicos. Laicos en el sentido de estas personas que son consagradas a la iglesia, pero no son parte del sacerdocio. La lectura del Evangelio que vino después, esa fue hecha por el sacerdote. En ambos casos, en las dos misas. Y eso ahí como que lo anoté como un punto. Que el Evangelio lo pronuncia el, el sacerdote, pero las otras la pueden decir los laicos. Yo puse ahí en el informe, está como reservado exclusivamente al sacerdote. No sé si es así, pero me llamó la atención. Eh, bueno, el sermón, digámosle que vino después de la lectura del Evangelio, fue realizado por el sacerdote y a mi manera de entender no fue como un sermón muy elaborado con mucho contenido teológico, que esto significa esto y así, sino que más bien fue como una relectura del texto bíblico y fue muy corto. O sea, en lo que, por ejemplo, no sé, voy a usar la referencia a la iglesia valdense. En lo que la iglesia valdense el sermón puede durar 15, 20, 30 minutos. Y acá fueron 5, 6, 10. Y porque me acuerdo claramente que él tomó el texto eh, creo que de Mateo, en el cual Jesús se aparece a sus apóstoles y lo toca a Tomás y bueno, benditos los que creen sin verme, y creo que era el texto de Mateo, ahora estoy muy entreverado. Este, y lo explicó y explicó esta cuestión de, bueno, de mantener la fe sin ver. No hubo como más cosas. Pero igual eso es una percepción mía. O sea, para otro pudo haber sido recontra complejo, pero para mí fue como medio, bueno, sí, gracias, está. La confesión de fe. La confesión de fe, que ahora no me acuerdo cuál es la confesión de fe. No me acuerdo. No me acuerdo cuál era, porque sé que hay varias. Peticiones y ofrenda, y fueron un poco de la mano. Preparación para la Eucaristía, lo cual me llamó mucho la atención
En los dos, tanto en la tradicional, digámosle, como en la carismática, se mencionó que no todos podían tomar la comunión. No todos podían, sí, ahí va, no todos podían tomar la comunión. Eh, Participar de la mesa, digámosle. Bueno, si estaba uno ofendido con el hermano. Me sorprendió que en la misa de la mañana, que es la tradicional, lo mencionaron y señalaron por qué. Y bueno. Pero en la carismática el sacerdote fue más enfático, como que llamó más, dijo, no, bueno, acá no es que todos no pueden tomar la comunión porque esto, por lo otro, y lo repitió otra vez. O sea, me llamó la atención esta cuestión de separar. Ustedes sí, ustedes no. Está que para uno que es protestante, más bien, bueno, todos sean parte de la mesa. Entiendo también que la Eucaristía tiene otro sentido en el catolicismo también, ¿no? Bueno, eso también es otro punto muy interesante porque uno acostumbrado a ver la fila para recibir y iba bailando, porque sonaba la música todo el tiempo. Y había palmas, alegría. La verdad que fue bastante lindo, digámosle, a lo que uno está acostumbrado. Eh, y el sacerdote termina ese momento, ya después de haber hecho todo, se da la vuelta, mira fijo la imagen que había una imagen de Jesús de fondo, no había el tradicional crucifijo con Jesús crucificado, había una imagen más de Jesús triunfante en la luz, digámosle así. Y repite algo y el auditorio repite atrás, pero varias veces, por lo menos 12. No me acuerdo qué fue lo que repitió, ahí no lo anoté. Porque había momentos en los cuales me parecía que podía ponerme a anotar y había otros momentos en los cuales me parecía que no debía ponerme a anotar por cómo se estaba sintiendo el ambiente, digámosle. Me parecía como medio que si me pongo a anotar acá es como tremenda falta de respeto y no está bueno. Ujú. Entonces por eso es que a veces es medio punteo el informe. Eh, Como una doxología, no sé si está bien dicho, que tiene muchas repeticiones. Después eran los anuncios parroquiales, en lo cual se hace referencia en la misa carismática se hizo referencia a un sacerdote que había sido parte también de esa iglesia, y bueno, pero todo alrededor de anécdotas, no había un tema de, bueno, perdimos a este hermano, sino al revés, era como que recordándolo con mucho cariño, con muchas anécdotas, y bueno, y la bendición de envío que se da a través del canto comunitario, en el cual participan todos. Está Ujú. el animador animando, pero se escucha también la voz del sacerdote cantando a viva voz. Entonces Ujú. ese fue como digámosle, el orden y toda la liturgia estuvo atravesada por mucha música, alegría. Había mucho sentimiento en juego. Esa creo que es lo que más me impactó. Y se notaba que había mucho sentimiento. Sinceramente, no sé si alguna vez yo llegué a sentir algo así en un culto valdense. Y tengo que poder decirlo también, ¿no? O sea, Ujú. era como que había gente que le estaban pasando cosas mientras vivía esa celebración. Y está bueno. O sea que Eh, sientes también que creciste en esta experiencia. y por lo menos yo creo que lo puse ahí, me saqué un montón de prejuicio de arriba. Porque a Ajá. veces, por lo menos acá tenemos esta cuestión de que, ay, miralo a estos bailando, ay, mirá, porque claro, venimos de una tradición reformada que si nos atornillan los pies al piso, muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Este, pero me Sí. saqué esa cuestión de que en realidad la gente va a sentir, no solo a escuchar, sino a Ujú. sentir, y eso está bueno. Muchísimas, Por lo menos para pensarlo, digámoslo. muchísimas gracias, Joaquín, por tu informe. Es Está, muy, y después las otras cosas que hay. muy interesante. Muchas gracias. Este, que te fue bien, fue una experiencia enriquecedora. Hay otra observación que hacer. Dentro de 2 semanas hay que entregarla. Ya ustedes leyeron el correo, ¿verdad? Sí, Que entonces que les voy a dejar libre la próxima semana para que puedan trabajar justamente en ese informe.
Esa otra observación es más sobre la exclusión, la inclusión de género. Y pues, puede ser cualquier tipo de iglesia que ustedes Sí. quieran visitar. Por ejemplo, Ahora, hoy la otra. ajá, ahora interesante lo que dice Joaquín, es cierto, a veces es irrespetuoso ponerse a apuntar mientras está dando una actividad, entonces lo mejor es apuntar lo más rápido posible cuando uno sale de ahí, ¿verdad? Sí, Sí, Eli. una de las cosas es, yo por lo menos me comuniqué antes de ir, Ok, porque creo que era sí. para explicarle Bueno, un poco de dónde vengo, ¿no? O sea, digámosle. ¿te sentiste bien recibido todo? Sí, sí, sí. Inclusive había hablado por teléfono con el sacerdote que hizo la misa carismática y, y había como 80 personas. Era un montón. Para lo que es Uruguay, 80 personas en una misa es un montón. Ajá, Es Uruguay el país más ateo de América Latina, o sea, imagínense. Entonces, él como que, inclusive hablaba de eso, ¿no? Porque en un momento estábamos afuera, yo me quedé como, digo, para saludarlo, para que me vea, y él me vio de lejos, dejó a la gente con la que estaba, vino y me dice, vos sos Joaquín. Pues, porque claramente ahí se conocían entre todos. ujú. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Sí, Eli. Buenas tardes a todos. Em, Dos cositas con esto que estaba diciendo Joaquín cuando mencionó lo del agua y recordar las promesas bautismales, supongo que fue todavía en el tiempo de Pascua. Entonces, nosotros durante los 50 días de Pascua, todos los domingos, se hace la aspersión de agua bendita, recordándonos el bautismo. Entonces, el Padre pasa por toda la iglesia haciendo la aspersión. Por eso fue que había ese rito, pero no es que siempre en el año se da. Ellos mencionaban el segundo domingo de Pascua. Ah, va, entonces sí, ahí quedó metido su visita. Y después, el que usted dice que va a la par en el ambón, a la par del padre, se llama el monitor. Es el que monitorea, ¿verdad? El que va dando toda la introducción a lecturas, etcétera. Y exactamente el evangelio es reservado para el sacerdote. Solamente él lo puede leer. Eso es sagrado. De hecho, yo les contaba que en mi parroquia, cuando el sacerdote está leyendo el evangelio, ni siquiera se puede ingresar a la iglesia. Habemos gente en las puertas que tenemos que detener a las personas ahí. Y si hay alguien que nos dice, ay, porque no, a mí me han contestado, ¿no? Como, ¿por qué? Y porque no tienen el conocimiento del Padre, se calla hasta que esa persona encuentra asiento. Y hay gente que se va por toda la iglesia buscando a ver dónde se sienta y el padre callado. Es aquel en silencio incomodísimo. Pero la gente que ya lo conoce desde que llegan y saben que el padre está diciendo el evangelio, se quedan como soldados en la puerta, ¿verdad? Entonces es muy como, de hecho se tiene mucho respeto al evangeliario. Hay inclinación de cabeza para él cuando lo levanta en el aire, o sea, es como Y muy cuando el solemne padre esa lee, parte. se ponen de pie. Por supuesto, Ujú. Dios Sí, libre. sí, 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 porque en muchas iglesias el evangelio se lee sentado, pero en otras se lee de pie. No, Ajá. la lectura sí, todas se escuchan de sentado, pero el evangelio, y de hecho uno Sí. se persina y hay Que es una un su símbolo de oración. resurrección, ¿verdad? Ah, Sí, eso no ahí lo sí. noté, pero sí, fue así, fue así. Ujú. Ujú. Bueno, eso. Bueno, Y Eli, luego ya, ya que ¿qué? usted tomó la palabra, entonces le vamos a dar los 10 minutos suyos. Vaya, y le iba a decir eso porque a ver si puedo salirme unos 5 minuticos antes, que tengo otro Ujú. Zoom a las 8, entonces sí. Joaquín, que Dios lo acompañe en el campamento que va mañana Muchas gracias. y, Chao. y que le vaya muy bien. Que le vaya bien, Joaquín. No sé si yo tengo unas fotitos ahí para compartir, si me deja compartir a un profesor. Sí, sí, ya está habilitado. Ok. Después de Eli, ¿quién quiere continuar? Yo, Germán. yo Bueno, dije Germán le gané. Bueno, pues bueno, a mí me quedó esto súper bien porque resulta que yo les conté que cerca había una iglesia ese domingo en la pura mañana porque sé que los servicios empiezan temprano porque los he visto.
me fui a preguntar si eran pentecostales a las 6 de la mañana y me dijeron que sí. Y entonces fui al servicio de las 8:45, ¿verdad? Em, bueno, vamos a ver si no lo hago muy largo. Em, Quizá Ok, antes de entrar como son 10 al minutitos para que nos dé tiempo para todos. ¿Ok? vamos a ver, 6:20. Ok. Este, a empezar acá con algunos como detalles más bien. Bueno, em, primeramente, desde que iba por la acera, como 50 metros antes de la puerta, alguien me gritó, bienvenida hermana, ¿verdad? Y yo pensé que, pues, que era yo, ¿verdad? Porque era nueva, pero no era mucha gente la que había y no creo que me reconocieran como nueva, sino que al rato escuché que a todos los recibían así la señorita del parqueo. Y cuando ya me boqué a la puerta, otras hermanas me recibieron y me extendieron ahí una canasta con dulces, ya cogí yo un dulce, otra que me recibió y me llevó a buscar asiento. Y yo no como Joaquín, yo no me quedé atrás, yo me fui allá más adelante, casi a la par del altar. Bueno, no altar, ellos no sé si llaman altar. Sí. Bueno, ahí donde estaba como el escenario, ¿verdad? Este, y luego yo sí anoté porque a la hora de los cantos no, obviamente, pero a la hora de la prédica yo iba anotando, entonces eso se sentía como que yo estaba anotando la prédica, pero en realidad estaba anotando todo, ¿verdad? Y bueno, entonces eso sucedió como antes de iniciar. Cuando iniciaron, empezó los cantos. Estas fotos que están aquí son de ese día, las tomé yo y otras que tengo más abajo no, pero esas sí son que yo tomé, lamentablemente el espacio que me dieron estaba una columna, ahí la ven, entonces no lograba como unas buenas fotos, pero bueno, ahí se ve que era un coro más que todo compuesto por niños y por una mujer y un hombre que eran como las voces principales. Tenían instrumentos muy modernos. Inmediatamente me llamó la atención de que tenían todo un equipo de medios de comunicación. Logré ver en las camisetas, entonces me di cuenta que tienen un canal de televisión que se llama El Camino TV y una radio, una radio 106 algo, y los equipos que tienen, las cámaras, todo es súper moderno. Entonces, al parecer, buscan como la difusión masiva, ¿verdad? En los medios de comunicación. Mucho pantallas y cosas como de modernismo, no se mira. Ok, entonces a la hora de iniciar el culto, fue como unos 45 minutos de cantos y danza y oración. De a esas dos personas adultas que estaban al micrófono cantando, ministraban, no sé si se llama así bien, Sí. ministraban la oración, iban animando a la oración. Y las, la conducta de las personas era totalmente inhibida. La gente gritaba, saltaba, lloraba. Eso me llamó sí bastante la atención. Atrás de mí había una señora que lloró todo el rato, ¿verdad? Fuerte, o sea, ahí no están como no, así, muy libre, muy espontáneo, todo. Ujú. Este, Según, bueno, cuando yo, antes de irme, leí como la lectura suya y esto que había una lectura ahí donde se hablaba sobre la espiritualidad pentecostal para poder hacer la comparación si se aplicaba o no la espiritualidad o la teología. Y sí, exactamente, puedo decir que casi exactamente lo viven, ¿verdad? Lo aplican, pues. Este, mm, También, bueno, era como estos muchachos que ministraban la oración repetían muchas veces la frase, volvamos a Pentecostés, ¿verdad? En medio del canto lo mencionaron muchas veces. Bueno, como les digo, ese espacio fue súper largo, como de unos 45 minutos. Bien, em, y fue muy alegre. La verdad, yo comento en mi informe de que no me sentí incómoda
porque yo practico mucho la religión católica conservadora, pero yo nací en la renovación carismática, entonces por lo tanto bailar, dar palmas, cantar, porque yo era toda una experta, porque yo me sabía los cantos, según yo, pero bueno, algunos me los sabía, y otros estaban en la pantalla, entonces yo canté, dancé y todo, ¿verdad? Entonces no fue como que yo no participé Ujú. por lo menos en esa parte del avivamiento, le llamaban ellos, ujú, avivamiento. Vaya, entonces, luego de esta parte de avivamiento y de oración, resulta que topé con suerte porque estaban en una cruzada de oración de 3 días. Entonces tenían invitados. De hecho, a las 6 de la mañana cuando fui a preguntar me dijeron, ay, tenemos un invitado y ya me lo promocionaron. Entonces, resultó, bueno, que le dieron la palabra a este señor, pero este señor no era el predicador, sino el director de una universidad en California que se llama doctor Alberto Montesi. Entonces, en ese momento, que nosotros probablemente si hubieran espacio así, lo haríamos hasta el puro final, como dijo Joaquín, en los avisos parroquiales, pero él no, él en ese momento, después del avivamiento, le dieron la palabra y promocionó la universidad. Y básicamente, pues, promocionó las carreras y que, que ellos dan y dice que, pues, que la intención de la universidad es, digamos, con el objetivo de de formar profesionales que transformen los ambientes intelectuales. Y pues traía ahí sus panfletos, etcétera. Luego, seguidamente tomó la palabra el pastor fundador, doctor Mauricio Navas, la señora esta que está acá, que a mí me llamó la atención porque tenían como unas sillas más mudaditas, como más elegantiosas, al frente, una fila, así de sillas, como para la gente importante, y ahí estaba esa señora. Luego me di cuenta cuando el predicador participó que era la esposa del pastor. O sea que ellos dos son los fundadores de esta iglesia y que estaban cumpliendo 33 años, por eso tenían la cruzada de oración y habían hecho una actividad grande en el círculo militar donde participaron alrededor de 1,000 pastores del país y otra aquí cerca en el Cafetalón donde hubieron 4,000 gentes que participaron. Entonces, la participación del pastor fue esa, comentar esta cruzada de oración y lo que habían vivido en ese fin de semana y luego presentar al invitado especial, que era el doctor y predicador Montesi, porque en realidad él no es pastor ya. Hace muchos años que no lo es, tiene 20 años, algo así de ser predicador misionero o anda así por toda la India. Es muy conocido este Motesi. Vaya, Ujú, pues me tocó el conocido, ujú. ¿verdad? Participar con él. Bueno, entonces él fue el que se llevó el culto duró de 8:45 a 11, a 11 más o menos, 11:10. Sí, 2 horas casi y media el resto. Bueno, entonces, este señor, el doctor Montesi, bueno, yo sí anoté mucho de su prédica. Su prédica no fue como, digamos, toda en una sola línea, sino que él mencionó varias cosas. Yo lo hago en forma como de ítems porque no podía como armar una reacción porque no lo hizo así. Habló de varias cosas. Por ejemplo, empezó su prédica mencionando una frase de Juan Wesley, eh, que decía, denme 30 hombres que odien el pecado y haremos arder el mundo. Entonces, sobre esa frase hizo una reflexión y yo menciono que sí es un predicador y con mucha experiencia y con mucha elocuencia y todo, pero también es como un tipo coach, ¿verdad? Como lo que uno ahora ve como Ujú, que es un ujú, coach, ujú. anima tanto a la gente y la gente grita y dice aleluya y todo eso, ¿verdad? Que se da, hay como una interacción y una participación en ese sentido. Y, mm, y digamos, pierde un poco, cuando hace esa parte, pierde un poco el hilo, hasta el rato vuelve a caer en el tema, ¿verdad? Después habló de, de que oraran por los líderes, los pastores de ellos, y aprovechó para felicitarlos bueno, por la iglesia tan, bueno, tan grande que tienen aquí,
y que, bueno, que estaba muy emotivo y muy sorprendido de lo que estaba pasando aquí en El Salvador, no solo con esa iglesia, sino con las demás iglesias. Supongo que el mismo movimiento pentecostal, o no sé si participaron otras iglesias protestantes. Enfatizó mucho y que estaba muy impactado con la participación de los niños, porque dijo que tenían mucha unción, habían participado en las otras actividades, que había habido mucha unción. Ay, ya se me terminó el tiempo, profe. Y que Sí, bueno, vamos le habló concluyendo. mucho, sí, le habló mucho a los niños y les animó como a cuidarlos porque eran como el futuro de la iglesia. Y bueno, pues sí, ya no me da tiempo. El tema de él que explicó se basó en la lectura de Apocalipsis 1:3 en adelante, y de ese fue más que todo el tema de fondo. Luego de la prédica hubo recolecta de ofrendas y el pastor oró por las personas que estaban ofrendando. Y eso fue todo. Ahí terminó prácticamente otro avivamiento de unos 5 minutos y terminó. Este, yo digo en mi conclusión que, bueno, para mí fue una experiencia muy bonita. Yo iba con muchas expectativas, ¿verdad? De saber qué iba a pasar y resultó de un gran aprendizaje, no tanto como por las cosas aprendidas, sino por la calidad, porque al uno estar viviendo las cosas no es lo mismo que leerlas, ¿verdad? Y me Ujú. mantuvo siempre en alerta. Fueron, la verdad, bastante horas, pero muy agradables. Sí. Y bueno, eso. Recordemos en la lectura los inicios del movimiento pentecostal, ¿verdad? Entre las personas más desposeídas, entre las personas, ¿verdad? Los negros, los esclavos, los obreros, ¿sí? Y Este, cómo en América Latina, perdón, ya te digo, cómo en América Latina, todavía sigue siendo así entre la gente más pobre, pero también hay entre gente más pudiente. El ujú. neopentecostalismo es entre gente más pudiente, por ejemplo. Eso le iba a decir que precisamente yo sí lo pongo en el informe, que era como alrededor de qué sé yo, un 70% de personas clase Ujú, media alta ujú. y un poco de gente de clase baja. Y Por- también lo que nos pedían ahí de que habían mucha cantidad de mujeres, pero en realidad no era como muy determinante, era como muy uniforme en la cuestión del género. sí. Lo que sí es que la participación en el culto de los que dirigen sí era más de hombres que de Bueno, mujeres. muchísimas gracias. Por eso es que algunos énfasis como la libre participación en el cuerpo, con el cuerpo, los pentecostales participan con el cuerpo en el culto. La libre o sea, no, no como dijo Joaquín, que a nosotros nos amarran casi, ¿verdad? Este, no, ellos participan, el cuerpo es algo para expresar libertad. Y el énfasis en la sanidad divina también tiene que ver con la pobreza y la carencia, ¿verdad? También de acudir a Dios por la sanidad divina. Ah, Porque profe, aquí estoy yo para que vea que aquí está la evidencia. Esta la saqué del Facebook. Míreme ahí apuntando. ahí está, es la única que está apuntando. Sí, Bueno, sí, sí, muchas esa soy gracias. yo. Ah, Muchísimas gracias. Vamos a darle bueno. muy lindo su informe. Vamos a darle la oportunidad a Karina entonces y después a Germán. Ok, voy a ver si puedo hablar bien. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver aquí. Compartir este montón de cosas. Ajá. Tipo bajar esto. Ir presi. Ahí, Ajá. ahí Ok. está. Bueno, buenas noches, Buenas profesor noches. y Ah, compañeros. abra la percepción. Eso. Ya, ahí está. Bueno, yo asistí a una misa carismática aquí en la ciudad donde yo vivo. Creo que Eli se va, ¿qué dice? Cancelar. Va a estar un poco nostálgica cuando vea las imágenes. Primero aclarar que algunas de las imágenes, todas yo las tomé, yo sí.
logré captar imágenes muy bonitas dentro del templo y un video súper corto que les voy a compartir. Entonces, para iniciar, yo visité la diócesis de San Isidro del General. Ay, esto no me va. Dice que la diócesis de San Isidro del General es una jurisdicción eclesiástica de la Iglesia Católica de Costa Rica. Su sede está ubicada en el cantón de Pérez Celedón, en la ciudad de San José del General, y es parte de la Arquidiócesis de San José. Su catedral y su territorio están dedicadas a San Isidro el Labrador. Aquí vemos dónde está dedicada este de San Isidro el Labrador. Eso para los compañeros de otros países. Está Costa Rica, San José, la capital, donde está el profesor y la universidad, está San Isidro, de donde soy yo y Eli también, por aquí en los alrededores. Aquí está ubicada esta diócesis, que se le dedica a San Isidro Labrador debido a que es un cantón muy productor. Esta es una foto de la Feria del Agricultor, una de las ferias más famosas que hay en nuestro cantón. Actualmente esta foto está un poco editada, pero así es como se ve actualmente el parque y la iglesia. Aquí está también en este lado parte del cantón y la iglesia grande, la gran iglesia, lo digo yo. Una ciudad muy bella. Sí, muy bonito. Es de rito romano, muy parecido a algunas de las cosas que mencionó Joaquín Eli, pero con la diferencia que son muy conservadores, sumamente conservadores. De un 100%, considerando de la población que asistió a la misa, que fue una misa ordinaria a la que yo asistí a las 4 de la tarde, que es una hora muy, como les digo, muy popular para asistir. Podemos decir que de un 100%, así haciendo como una medida muy general, el 50% son mujeres, el 20% eran hombres, 5% jóvenes, 5% niños, 5% niñas y adultos mayores como un 15%. Muy curiosamente, las señoras usaban un velo como encima de su cabello, y habían unas que todavía usaban un traje como café con un rosario, pero no supe qué era y me dio vergüenza preguntarle a las señoras que lo estaban usando. Pero ya preguntándole a mi mamá por fuera, me ha dicho que eso es como un traje de una promesa o algo así. Tal vez él y conozca eso y nos lo aclare después de que termine súper rápido. Bueno, entonces, las observaciones generales. Dentro de lo que yo observé estas fotos del templo, el templo es sumamente hermoso. Tiene un simbolismo espectacular, me encantó el diseño que tiene. La estructura de la liturgia es explícita, se logra entender muy bien el procedimiento, el canto. Era muy sencillo, era solo un señor con una guitarra, pero sonaba hermosísimo. Eh, Tiene una duración aproximadamente de 50 minutos de origen, lo puse en inglés, de origen romano, y dentro del procedimiento litúrgico se da la lectura de la palabra, cantos, predicación, el saludo de paz, la recolección de ofrendas, que no lo puse, no sé por qué, el ritual de la Santa Cena, despedida y canto. Esto, bueno, lo que les decía, el templo tiene un simbolismo muy bello, la vestimenta y los colores. Eso me acordé de lo que estábamos estudiando, era en blanco, y la vestimenta del sacerdote era en blanco también. En la pregunta sobre inclusión y exclusión, yo logré ver cómo habían varios participantes en silla de ruedas y tenían el espacio suficiente para poder ingresar al templo. Eso en la forma de inclusión. Y de la forma de exclusión, sí noté que tengo un amigo que es sordomudo. Entonces un día me puse a pensar ahí mismo, porque estaba buscando qué
poder escribir en esto de la exclusión. Y logré ver que una persona sordomuda, si quiere asistir al templo, no cuenta con la persona que sea capaz de interpretar el lenguaje y traducirlo en señas, en lenguaje alesco. Y también, pues, yo no participé del ritual de la Santa Cena porque no tengo los sacramentos que se necesitan. Entonces, sí se siente ahí un poquillo incómodo. Su centralidad, la centralidad era en la Santa Cena. Esta es una foto también de la iglesia. Y este era el sacerdote, como les digo, vestido en blanco. Aquí estaba lo que los compañeros llamaron el monitor. Y hermosísimo, para mí fue hermoso esto, aunque ellos son muy conservadores y yo estoy acostumbrada, como Eli mencionó anteriormente, a donde ella visitó, a la expresión con el cuerpo, panderos, danza, música. Aquí no, aquí era una seriedad completa y una devoción impecable. Para ver qué más se me escapa. Bueno, ahora voy a enseñarles el video que logré tomar del acto de la Santa Cena, donde se enfocaba mucho más tiempo. Igual la lectura de las palabras, solo el sacerdote leyó el Evangelio, dio un mensaje. Vamos a ver si se logra ver. Es que no pude descargarlo. ¿Logran escuchar? Vamos a ver si puedo. Es que cuando compartes hay que darle ahí, escuchar el sonido de la computadora. Si Ay, no quieres, le di a dónde, profe. tenés que dejar de compartir, volver a compartir y abajito está eso, hay que marcarlo. Ok, ya dejé de compartir. Ajá, ahora vuelves a Y compartir. compartir pantalla. Ajá, con sonido, sí. Ujú, Y volver a compartir esto. No, ya, ya, ¿verdad? ujú. Ah, ¿por qué no se hacen grandes? A ver, ya me perdí dónde estaba, pero era aquí. ¿Se está viendo? No, así. Sí, sí, es que solo mi correo se puede. Ok, vamos a ver si sale. Ahí se está moviendo, sí. Otra vez voy para que escuchen. Ay, me encantó ese canto. No se oye, solo se ve. Cari, una pregunta. ¿Esto era una misa carismática o tradicional? Ya, Cari, profe, ya. el micro, Ya, ahora sí. La verdad, profe, yo pensé que carismática, o seguro tengo los conceptos enredados, era este, la misa normal, ajá, ajá. las Está bien, distingo. tranquila, no se preocupe. No sé Sí, cuál misa es carismática y cuál es tradicional, solo fui a esa sí. misa. La carismática es la que se parece mucho a la iglesia pentecostal. Así entonces no era una misa totalmente tradicional porque ellos Bueno, no, eran no te como preocupes. No, no entendiste. conservadores. Ok, está Sí, bien, ahí no se pero aplaudían. lo importante es que hiciste el esfuerzo de ir a hacer la observación. Y, Y me y gustó bueno, mucho. usted de todas formas, usted como es pentecostal, todos los días y en todos los cultos hay danza y aplauso y todo, más bien fue bueno ir a observar algo Ahí diferente. no se aplaude.
Sí vi que se hicieron 3 cruces por todo lado. Yo me quedé botada. Cuando iba por la frente, ya ellos iban por el ombligo. Ah, bueno. Pero de ahí que acá sí los Bueno, alcancé. Eso es much- todo, profe. Espero que haya muchísimas, estado bien. no se preocupe. Muchísimas gracias. Este, más bien creí que se había confundido de observación y que estaba haciendo la de género, pero no, la de género es para dentro de 2 semanas. ¿Sí? Entonces, no te preocupes. Eli, No, rapidísimamente, porque la explicación sería muy larga, pero eso que vio Karim, de que ven unas mujeres vestidas de café, eso es una devoción que hay a la Virgen del Carmen, y es y las milenaria, carmelitas, ¿verdad? hay una de las más antiguas devociones a la Virgen María. Entonces, cuando hay una, no sé, o piden tienen algún pedimento o quieren agradecer una promesa cumplida o pues una bendición dada por el Señor, a través de la Virgen María, por su intercesión, se visten de café, sobre todo se visten ahorita se me olvida la fecha, que es el mes, si se tiene como esa devoción, ese mes se ponen el hábito, se llama todo el mes. Entonces es un vestido particular, café, que es muy propio de la devoción de la Virgen del Carmen. Qué belleza de iglesia, ¿verdad? Qué grande. Bueno, Cari, muchísimas gracias por tu informe. Eh, Vamos a pasar entonces a Germán. Gracias, buenas noches a todos y a Más fuerte, todas. Germán. Eso. Ah, ¿Se me escucha? Sí, Sí, ahora sí. voy a compartir pantalla. Ujú. Ok. Observación de forma de liturgia, ¿no? Voy a pasar a la otra. Yo fui a la iglesia que se llama Catedral de Fe, ¿no? Catedral de Fe. Es una iglesia que está en el centro de Lima, apenas unos 15 minutos de la plaza central, de la misma capital. Está ubicado en el centro de Lima, Perú. Fui al culto que era a las 11 de la mañana, pero tenía 4 el domingo. Yo fui a uno con toda mi familia, con mi esposa y mis 2 hijos. Nunca había ido a este lugar. Había pasado muchas veces por esta iglesia, pero nunca había entrado. Y cabe la coincidencia de que es una iglesia bastante antigua, tenía 59 años de historia, que ya estaba ahí, y eso me pareció bastante interesante, ¿no? Era ya la tercera generación de pastores que estaba a cargo, y no pregunté a nadie, pero por las características de la iglesia, noté que era una iglesia neopentecostal, que Ujú. voy a exponer ahora, ¿no? Eh, Uno, la primera impresión. Cuando llegué, encontré una infraestructura bastante grande, tipo teatro. Yo ahí puse una foto. Esta foto no la tomé yo, como muchos de ustedes que sí la han tomado, sino me la descargué de su página web. Entonces, es tipo teatro, estaba llenecito. Es una iglesia bastante amplia, grande, tiene una infraestructura sí antigua, pero estaba todo limpio, ordenado, pintado, todo muy, muy bonito. Y al costado tenía un colegio que le pertenecía a la propia iglesia. Entonces, se imaginan, si tienen un colegio ahí y la iglesia, el área abarcaba prácticamente toda una calle, una cuadra de una calle, ¿no? Entré, había mucho calor afuera, porque estamos todavía en verano aquí en sentí el aire fresco, el aire acondicionado, entonces era un lugar bastante fresco. Se percibe mucha tecnología moderna, había una pantalla LED inmensa en el medio, tenía proyectores a los costados y para la gente de atrás habían diferentes tipos de televisores, proyectaban Se te va el sonido. todo un... ¿Se va? Ya ahora sí, mejor. Sí, ok. Decía de que es una
bastante con tecnología moderna. Había pantallas, proyectores, televisores, parlantes en todos los lugares, luces. Ujú. Era bastante moderno el equipamiento que encontró, que pude observar, ¿no? Una típica Eh, iglesia neopentecostal. Ujú. sí, sí, sí. Llegué, me recibieron, eran dos señores, un hombre y una mujer, que nos dieron la bienvenida y nos ubicaron con otros dos señores para poder encontrar un asiento. Noté de que alrededor de todo el templo estaban en parejas de hombre y mujer, todos ya mayores, que ayudaban a los que llegaban a poder ubicarse, a ubicar los servicios higiénicos o cualquier otra pregunta que uno tenía, pues estaban en parejas alrededor de todo el templo y estaban formalmente vestidos, ¿no? Con corbata, terno, vestido. Ah, cuando llegué había una música de fondo, una música que hablaba acerca de celebrar, que había un momento de fiesta, que era el tiempo de fiesta, y en el medio de la pantalla había un temporizador. Así como cuando va a empezar una conferencia por el Facebook, que hay un temporizador que te avisa cuándo va a arrancar, lo mismo había bien grande en medio de todo el templo, ¿no? Esto fue lo que pude observar mientras yo llegué unos 10 minutos antes de que comience el culto, ¿no? Acá puse yo, en medio está todas las actividades que hubo durante las 2 horas que estuvo ahí. eh, y la primera columna es una interpretación que yo hago de los momentos que posiblemente son, que me parece a mí que fueron estructurados así, pero ya es una interpretación, ¿no? Comenzó con el momento de la alabanza y cantaron 6 canciones por 3 cantantes. 3 cantantes habían al frente, no había nadie más. Había músicos, pero estaban como en otro nivel de la plataforma y eran 2 hombres y una mujer. La mujer estaba en el medio y se turnaban para cantar la canción. Luego llegó la lección de la Biblia, que fue una lectura de un pasaje bíblico, y es ahí donde entra el pastor para leer y para hacer una oración espontánea. Él comenzó a orar. Hubo una doxología, que era a Dios alabemos, tenía connotación de doxología, por eso le puse así. Un momento de saludos donde se saludaba entre las congregaciones, era darse la mano al que estaba al costado y el pastor comenzó a saludar a la visita, ¿no? Habían pastores que habían llegado de visita, hermanos, etcétera, etcétera. El momento de sermón hubo una lectura del Nuevo Testamento y una explicación que habrá durado unos 20 minutos, entre 15 a 20 minutos. Luego el momento de confesión de pecados, que era una invitación al arrepentimiento y a aceptar a Jesús, y era una invitación a que pasen la gente al frente a recibir una oración y luego los dirigían a otro ambiente, ¿no? Luego el momento de la ofrenda, eh, eh, estas mismas personas que estaban paradas recibiendo a la gente comenzaron a pasar por los asientos. Y en el mismo tiempo que pasaba eso, en la pantalla principal comenzaron a ver anuncios que estaban hechos por tipo un comercial con 2 adolescentes, una chica y un chico anunciando las diferentes actividades que iba a haber en la iglesia, ¿no? Luego, curiosamente, cuando yo pensé que ya todo iba a terminar, comenzó el momento de un segundo sermón, que hubo una Mm. lectura del Antiguo Testamento y una explicación también por 20 minutos. Luego hubo un momento de video que me pareció bastante interesante. Fue un video que proyectaron que duraba 5 minutos de la historia de la iglesia, desde que recién se fundó, estamos hablando de hace 59 años, los diferentes pastores que habían pasado por la iglesia, diferentes rostros, hasta el día de hoy, que era, al parecer, al menos fue mi impresión eso, que este pastor recién había asumido, uh, parecer, el ministerio en esa temporada, ¿no? Finalmente hubo un reto que él hizo después del video, que después lo voy a explicar más adelante, y una oración final.
y ahí acabó. Esto fue la estructura que yo pude notar dentro de la liturgia y al costado quiénes lo ejecutaban dentro del altar, ¿no? ¿Cuáles fueron los elementos teológicos y no teológicos que son propios de la comunidad? Lo que me pareció algo diferente a la tradicional, a la iglesia tradicional presbiteriana que yo estoy, es que no hubo director de culto. Es decir, cuando fue el temporizador y marcó a cero, implicaba ya el inicio del culto, los tres cantantes simplemente subieron sin presentarse, sin decir absolutamente nada, comenzaron a cantar. Eso me pareció un poco a mi apreciación, no ordenado, pero así fue. Igualito fue en el tiempo de la ofrenda. Nadie anunció que iba a haber ofrenda, simplemente comenzó el video de los anuncios um, y la gente pasando alrededor recogiendo las ofrendas. Y lo último fue al despedir la oración final, se oró, pero tampoco se despidió. Entonces, esos cosas, esos detalles que lo hace un director de culto, a- me pareció que, bueno, no estaban presentes, si era algo propio, ¿no? Eh, Sin embargo, esto no significa que estaba desordenado. Implícitamente entendí yo, después de analizar las cosas, que la misma congregación respondía a los diferentes momentos y sabían. El problema no era eso, sino era yo que sabía los momentos. Luego, los dos sermones cortos de 20 minutos. Eh, sí, los sermones eran tipo, creo que por ahí dijeron tipo un coaching, una charla que se dio con una explicación brevemente de los textos. El primer sermón era lo llevaba o lo conducía para el momento de la confesión de pecados y aceptar a Jesús. Y el segundo sermón lo orientaba al desafío que tenían ahí. Ahora, esto no sé si es propio de ese mismo día o si siempre lo hace. Yo no pregunté, pero el desafío de un proyecto, de ahí lo voy a explicar porque me pareció algo peculiar, ¿no? Germán, Luego, avancemos. sí, la presentación del video de la historia de la iglesia. Énfasis no teológicos, la música nunca paró. Había música al inicio, música durante las prédicas, música al final, nunca paró la música. Modernización, está énfasis en buscar modernizar la iglesia. Al parecer la pantalla LED inmensa recién lo habían adquirido, así que estaban como celebrando ese éxito también. El énfasis en la familia. Se presentaba como una iglesia que era construida para la familia y ahí entra su sentido bastante conservador idealista, que se luchaba contra ciertas cosas que destruían la familia mientras aparecían imágenes en las LEDs sobre el movimiento feminista, el movimiento LGTB y otros tipos de movimientos. Luego el énfasis en la historia, estaban muy orgullosos en lo que habían logrado, pero en el desafío estaba en esta necesidad de hacer otra cosa. Y es ahí donde presentaron, después del video de la historia, donde el pastor dijo, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que tumbar todo y volver a construir. Y mostró unos planos en 3D, cómo se va a ver la futura iglesia que piensan construir, y al parecer a eso se orientaba. Énfasis teológicos, la teología de la prosperidad. Eh, Dios como suprema autoridad y se señoreaba sobre todo, a través de él se puede alcanzar el éxito, específicamente el éxito material, y el éxito se Casi reflejaba en no lo se que te oye. podían. Ah, disculpe, el éxito se reflejaba en lo que podían ellos adquirir dentro de la iglesia. Ujú, Bueno, las características teológicas del neopentecostalismo estaba en la lectura, así que está de más yo explicarlas. ujú. Cómo era la comunidad, diversa en género, en edad, condición social, había de todo. Ropas vestidas de ternos, con trajes y bastante casual, con polos, con shorts, o sea, había de todo, sin distinción de edad, de nada, había de todo, y eso era bastante interesante. Se podía sentar donde sea, no había clasificación. Uso de la corporalidad de la forma espontánea y expresiva de poder expresarse y en consonancia los momentos litúrgicos. Cada momento tenía sus ciertos gestos, no era una mezcla, era todo ordenadamente, ¿no?
algo interesante. Algo que nunca había visto es que en los pantallas enfocaban a la gente durante el culto, la gente escuchando el sermón o cantando o alzando las manos o aplaudiendo, se enfocaba a las personas. Entiendo yo que esto lo hacen para la gente que estaba viendo virtual, yo supongo, no sé. Encontré No cierta sé, equidad pero para que... puede Ah, ser una estrategia para que uno ponga atención también. sí, sí, sí. No, yo quiero pensar inocentemente que es para que la gente que está viendo en el Sí, internet dice, oye, esto está pasando acá, venga, ¿no? sí, sí, Eso sí. quiero pensar Mm, eso. Luego, equidad en la participación litúrgica. Siempre había un hombre y una mujer arriba. El único sí que se reservó el espacio de la prédica y la lectura era el pastor. Ah, pero en las fotos, en los videos, siempre estaban mujeres y hombres de una manera trabajando juntos para la iglesia, ¿no? Entonces, eso era como era, vi que era la cosa, ¿no? Conclusiones. Puedo concluir que sí se manejaba un plan de liturgia, debido a que todas las letras de las canciones estaban acorde al sermón y mm. al proyecto al presentar. Cada elemento conducía al otro, todo estaba bien pensado, bien ordenada, aunque hubo varios elementos, hasta dos sermones con varias cosas, empezó a la hora y terminó a la hora que habían dicho que iba a terminar. La estructura la conocía implícitamente la congregación y respondía a cada momento de una forma ordenada. Había libertad y espontaneidad, pero todo según los parámetros de cada momento litúrgico. Entonces, eso sí, a mí me pareció de que todo el culto se armó, se pensó para finalmente presentar el proyecto de la reconstrucción del templo. Tomaron como verso la lección de Nehemías, donde quieren reconstruir el muro y el templo, y al parecer todo se orientaba hacia ahí. Tenemos que luchar para reconstruir el templo por nuestra familia, para la descendencia y para seguir haciendo historia. Algo que me pareció muy bonito sí es su apreciación por su propia historia, ¿no? Reconociendo los antiguos servidores, dándoles un lugar dentro de la liturgia a aquellos que ya no estaban entre ellos, y no tan solo mencionándolos, sino había un pasillo cuando uno salía de la iglesia, donde en ese pasillo habían cuadros, fotografías de los pastores antiguos, de los hermanos antiguos, habían fotografías en blanco y negro, y todo esto contando su historia con fotografías que me pareció bastante interesante. La idea de que están continuando la obra que empezaron sus antepasados, que bien les había ido, y me parece que es un formador de identidad y un aliciente a continuar con lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Y bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias, Germán. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante esta iglesia que visitaste y que encontraste elementos ahí importantes, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a oír a Joel. A ver, Joel, cómo le ha ido. Luego Daniel y por último a Aurora. Si necesitan ir al baño o a tomar eh, agua o lo que sea, hoy vamos a seguir de frente, pero entonces pueden hacerlo, tranquilos. Profesor, buenas noches, Buenas noches, compañeros, Joel. compañeras. Profesor, me va a disculpar, la semana pasada no asistí a la clase porque estoy en un lugar donde no hay señal y para esta clase eh, he contratado, ¿no? De un vecino y recién me enteré que tenía una señal de internet personal, entonces no pude, profesor, me va a disculpar, no sé si a la siguiente podría realizarlo a mi persona. No, vamos a pedirte entonces lo que le pedí a los asincrónicos, que me mande un video, Ujú, hablándome a mí de la experiencia que tuvo. perfecto. Ya, ¿Está bien? profesor, lo voy a hacer. Ajá. ¿Hasta Perfecto. cuándo podría enviarlo, profesor?
Bueno, hasta la otra semana para que no se le junte con el otro trabajo. Ya, profesor. Recuerden que, Joel, usted recibió un correo. Profesor, disculpa. Yo envié un correo con todas las informaciones. Ah, ya, ¿Sí? ya, sí, recién justamente entré también al correo, profesor. No lo Ok, revisé todavía. bueno, Yo perfecto. le reviso. Ujú. Entonces le Gracias. damos campito a Daniel. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches. Voy a hacer la exposición de esta observación, aunque ha sido en mi propia denominación, porque no pude organizarme bien para citar otra. Eh, y lo voy a hacer así un poco breve y sistemático, nada más, porque no he preparado algo tan elaborado. Eh, Aquí, cuando nos pregunta el profesor cómo inicia el culto, siempre se inicia dando la bienvenida a los asistentes y siempre a veces hay un invitado o a veces lo que pasa es que nosotros tenemos el culto a las 7 de la mañana, entonces a veces es difícil también para los invitados, ¿no? A esa hora, un domingo. Y también, de todas maneras, saludamos virtualmente porque se transmite por WhatsApp o por Facebook, más que todo por WhatsApp se transmite y cuando ellos ya lo escuchan, ya escuchan el saludo de bienvenida. Y también después de eso nos saludamos, pero internamente, o sea, ¿cómo decirles? A veces viene un poco tarde así y nos tratamos de saludar con canciones. Por ejemplo, no sé si uno de ustedes conoce, hay una canción que dice, no importa la iglesia que tú vayas, ajá, dame la mano y mi hermano serás. Entonces ahí aprovechamos para darnos la mano, para saludarnos, ¿no? Y para compartir ese momento, o también si no, agregamos otra canción que dice, con Cristo nos iremos, ¿no? Son coros que Ujú. solemos hacer en la bienvenida. Y después, ahora cuando dice la tercera parte, que se denota la estructura litúrgica, más que todo se denota porque la persona, en este caso, en la iglesia donde yo voy, sí hay una persona que dirige, que dice, no, y ahora vamos a entrar, ahora preparen sus testimonios, ahora dice también, a veces dice, preparen sus corazones o estén atentos para la prédica o el mensaje. Entonces hay como una denotación de lo que va a continuar. En la cuarta parte, donde dice qué elementos son comunes en las estructuras que hemos revisado en el curso. Bueno, hay varios elementos, sobre todo que vienen de la tradición reformada. Por ejemplo, la celebración de la Santa Cena, las oraciones. eh, yo creo que el seguimiento de la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, y ahora me refiero al partimiento del pan con que después del culto nosotros a veces nos reunimos, ¿no? Los que tienen tiempo nos reunimos a desayunar o nos reunimos para hablar, conversar, pero los que no tienen tiempo se pueden retirar. Y también, y ahí en esas reuniones a veces hay como una coinonía en que compartimos otros alimentos. Eh, También el elemento del sermón, la centralidad de la palabra que viene de la tradición, bueno, que en la lectura dice que viene de Calvino, ¿no? Eh, el, ah, También hemos apuntado, mm, bueno, lo que les decía, la cultivación de la vida comunitaria través de a través de este compartir en la mesa. Al punto 5, ¿a qué se da mayor énfasis? Hay dos elementos que se da mayor énfasis. Uno es la música, o sea, la alabanza y la adoración, y el otro es la palabra, ¿no? El mensaje, la predicación.
Pero si tendría que poner cuál es el mayor entre estas dos, es la predicación. ¿Por qué? Porque toma más tiempo, por decirlo así, 50 minutos, una hora. Y entonces los hermanos, los que asisten, están a la expectativa del mensaje, ¿no? El mensaje, lo que Dios le va a decir en ese momento, ese día, ¿no? Por eso se le da mayor énfasis al sermón. El 6 dice cómo se comportan las personas y cuáles son las expresiones de fe. La mayoría de las personas se comportan ordenadamente y también mostrando cierta reverencia en el proceso del culto, pero sin embargo hay momentos especiales, o no, bueno, no es adecuado decir especiales, sino que momentos más propicios, por ejemplo, en los cánticos, o cuando estamos, por decirlo así, danzando o cantando cánticos, como se dice, popurrís. Ahí los mismos hermanos levantan la voz, ¿no? O también en la predicación dicen amén, ¿no? Pero lo dicen fuertemente, ¿no? Gloria a Dios, amén. En los cánticos más que todo se usa aleluya, etc. Ahora el 7. En su mayoría, en su mayoría las personas que asisten son hombres o mujeres. En este caso, la presencia de las mujeres es muy alta en comparación a los de los varones. Por decirlo así, es el 90%. O sea, por cada 9 mujeres hay un varón, algo así. Eh, Esa es la participación. Y también ahora esto va conectada con la pregunta 8. ¿Cómo intervienen, ¿no? El culto de los hombres y las mujeres? Y si hay un balance, ¿no? Todavía no se aprecia un balance eh, porque la intervención de las mujeres abarca casi todos los elementos litúrgicos. Ellas dirigen, predican, cantan, recogen las ofrendas, están de ujieres. Por el mismo tema demográfico que hay, ¿no? Más hombres que mujeres, ellas más se predisponen para participar en la liturgia y en las funciones de la liturgia. Y ahora el 9. En el culto se expresa ¿qué tipo de teología? El 9 dice, mayormente predomina una teología bíblica mixta. ¿Por qué mixta? Porque lo que le decía antes, es como que si tuviéramos la práctica de vida de los anabautistas, que es la entrega a Cristo, el tiempo, la vida de ética, ¿no? Cristológica, la luz interna, que lo que se refiere a la lectura también, que dice que es como una revelación extrabíblica, ¿no? Aparte de los sueños y las visiones, eso también hay. Y también la parte de énfasis en las bendiciones, bueno, eso es en la parte del sermón, énfasis en las bendiciones y el apocalipticismo. No sé si está bien esa palabra, si existe, pero se refiere al advenimiento, ¿no? A lo que va a pasar con respecto a los fenómenos naturales y también el tema de el advenimiento, ¿no? O sea, los principios de dolores y el advenimiento, ¿no? Que ya viene Cristo y que las cosas que están pasando son señales. Lo de Misa también decía porque la raíz, bueno, la raíz metodista que nosotros tenemos se enfoca en la santidad, ¿no? De vivir una vida de santidad, dando el ejemplo, una vida de ayunos y por estos últimos años hemos dejado a un lado los himnos, ¿no? Que es muy fuerte en las raíces metodistas. No estamos cantando muchos himnos. Y el, en la parte pentecostal, eso sí, también énfasis en la dirección del Espíritu y lo que le decía antes, los estribillos, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, amén, etc. Ahora la Ok. última pregunta dice, ¿cuál es el papel que dan a la corporalidad
como medio de expresión del culto. No, no es la última, pero la corporeidad le damos lugar sobre todo en las danzas. Hay un apartado donde se dice, después de la lectura bíblica de un salmo, eh, hacemos un momento libre, que mayormente entran los testimonios o pueden cantar. Las hermanas pueden cantar, pueden decir un poema. Entonces ahí donde mayormente hay hermanas que tienen ese don de danzar y, ¿no? Ponen su música de fondo y danzan. O también en el mismo momento de alabanza, cuando cantamos cánticos de popurrí, de danza, entonces ellos también, hay libertad para que ellos se muevan. No decimos no se muevan o solo aplaudan, nada de eso, hay libertad. Ahora la número 11. ¿Algún otro elemento que llamó su atención? En este caso, el elemento que me llamó la atención, pero no está presente en la mayoría de los cultos, o por decirlo así, siempre, es el elemento profético que tiene que ver con hablar en lenguas, pero no solo hablar en lenguas, sino interpretarlas. Porque una hermana puede estar hablando en lenguas, ¿no? En un rincón o un costado, pero no interpretan. Pero en otros momentos hablan en lenguas y le ponen el micrófono y la misma hermana interpreta y son palabras, no, primero hablan en otro idioma y después lo hablan para la iglesia, para que entiendan. Más que todo eso se da en los momentos de alabanza o adoración o también cuando en los ayunos cuando hemos orado. Sí, Pero en los esa es cultos otra generales, ajá, característica sí, del del pentecostal. pentecostalismo. Ujú. Sí. Entonces ya para terminar, bueno, ahí es cuando Dios habla para la iglesia, ¿no? Bueno, yo lo digo así y lo entiendo como dice, palabras de ciencia y sabiduría que son como que la iglesia no debe ser así o está fallando, esto debe hacer y les habla, ¿no? A la mayoría y a veces a los líderes. Bueno, usa a alguien, ¿no? Que se le dice profeta y también ¿no? Cuando nos da esa palabra en la iglesia, también da la parte apocalíptica, ¿no? Es como que algo como los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Hablan de Israel, qué es lo que están haciendo mal, y después hablan el juicio, o sea, lo que viene, ¿no? El juicio para las naciones, o el juicio para Israel, o el juicio para los líderes. Entonces, de la misma manera, primero hablan, ¿no? Cómo está yendo mi iglesia, cómo debe corregirse, qué es lo que deben hacer. Y después viene el juicio, nos dice ya vengo pronto, que va a haber algo similar a otra pandemia y etcétera, ¿no? Y eso va acompañado Dios no con lo lo que les quiera. decía de la luz interior, sí, de los Sí. anabautistas, de la luz interior, que muchos hermanos tienen sueños, incluso yo también tengo sueños de terremotos 2 o 3 veces y así, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que podía explicarle de cómo se maneja el culto Bueno, muchas gracias, Daniel, por contarnos tu experiencia de tu iglesia, que ya es una iglesia pentecostal. Ah, vamos a escuchar finalmente a Aurora. Voy a quitar la cámara para que no me falle el audio y voy a compartir pantalla. Adelante. Ella se mira bien, ¿verdad? Sí. Pido disculpas porque yo entré a la sesión después del domingo, entonces ya no tenía la oportunidad de asistir presencialmente a una iglesia porque se me pasó el día domingo, pero como al leer la tarea yo quería observar una iglesia neopentecostal, entonces supe que iba a encontrar una transmisión televisiva profesional, porque ellos tienen esta característica. Las iglesias neopentecostales tienen un trabajo muy profesional en cuanto a transmisiones televisivas y todo esto de las cámaras. Entonces, yo escogí la iglesia de Cristo de Benecer, que queda en San Pedro Sula, en
en Honduras. Yo viví en esta ciudad y asistí como 3 veces a esta iglesia, entonces ya la conozco personalmente, pero en este caso, pues ellos transmiten en vivo por YouTube. Entonces la transmisión estaba muy bien hecha y lo que pude, bueno, el culto duró 3 horas y lo que pude encontrar fue este orden litúrgico. Ellos para iniciar tienen una hora de alabanza bien animada. Luego, como a los 40, 50 minutos de alabanza, tienen un momento de profecías. Entonces, varias personas de la congregación profetizan. Luego de las profecías vienen los cantos de adoración, estos son poquitos, y luego la recolección de ofrendas, y mientras hacen esto, pasan a los anuncios, mientras recogen, porque son como más de 10,000 personas. Entonces dan los anuncios mientras recogen ofrendas, luego pasan al sermón, que también dura como 1 hora. Y en este culto ellos celebraban Santa Cena. Eso me pareció muy interesante. Y ellos dijeron que lo hacían una vez al mes. Y luego la misma persona que dio el sermón y celebró la Santa Cena dio la bendición final y terminaron con un canto de júbilo como despedida. Los cantos de júbilo, los primeros ritmos eran contemporáneos, algunos eran letras inéditas de ellos, canciones inéditas, más que todo cristocéntricas, pero la amplia mayoría de los cantos fueron como ritmos judaicos o judíos, con letras del Antiguo Testamento. También habían varias inéditas de ellos y también de otros grupos y también de las antiguitas que nosotros conocemos, ya de los pentecostales primeros. En total conté los cantos y fueron como 20 cantos en un tiempo de casi 1 hora. Y como miran en la foto, el hermano y la hermana se repartieron uniformemente los cantos. Entonces aquí yo miré inclusión y equidad. Ujú. Luego pasaron a lo que ellos llaman dones espirituales, que es lo que les decía, las profecías. Entonces, igualmente, entre hombres y mujeres, y creo que tal vez 1 o 2 mujeres más que hombres, profetizaron, lo hacían en nombre de Dios. Y las profecías en general eran promesas de restauración, de protección y de prosperidad. Y hubo una como de exhortación también, que se diferenció por eso. Luego pasaron a los cantos de adoración. Fueron 3 cantos, estos fueron poquitos. Y sirvió como transición para entrar al momento de las ofrendas y los diezmos. Y mientras recolectaban esto, daban los anuncios. Como les comentaba, aquí está la foto. Luego pasaron al sermón. Entonces el sermón duró un poco más de 1 hora. El tema fue los beneficios de la Santa Cena. El sermón fue de carácter motivador. Para mi punto de vista fue edificante. Sí noté problemas para desarrollar un bosquejo ordenado, porque usó un texto de Salmos, usó un texto del Antiguo Testamento, luego un texto del Nuevo Testamento, y en cada versículo que iba leyendo iba diciendo cosas diferentes que no se apegaban al tema. Entonces, miré como 2 temas ahí juntos, los beneficios de la Santa Cena, pero también otro tema de la 4ª generación y cómo Dios restaura la 4ª generación, y eso creo que lo tomó de un texto del Antiguo Testamento de la vida de David, del rey David. Entonces, sí miré ese problema. El pastor no desarrolló un bosquejo ordenado, pero bueno, él es invitado, predicador invitado. Pero en términos generales me gustó mucho la predicación, todo lo que él decía, muy edificante, me gustó. Y incluso dijo algo muy bonito de la Santa Cena. Dijo que la Santa Cena era una oportunidad para renovar el pacto con Dios y que en la Santa Cena era un momento para que pasaran cosas como cosas que generalmente no pasan en otros momentos, como manifestaciones de Dios. No sé, me pareció muy teológico, muy bonito, muy interesante. Buena ayuda audiovisual. Ellos tienen muy buena ayuda audiovisual. El predicador llevó estas diapositivas junto con el mensaje. Me pareció muy buena ayuda. Y esta fue lo que más me gustó que dijo de la predicación. Este texto sí me pareció que se apegó muy bien al tema. Para mi ver, no se debió haber salido de acá. No debió haber usado otros textos, sino que apegarse a esto que mencionó acá. Me pareció muy bueno.
muy interesante. Algo que quería mencionar. Sí, sí, él toma este texto y menciona que los que no toman la Santa Cena de manera correcta, pues se vuelven débiles, enfermos, muertos. Pero me gustó esta parte que le añadió, que Jehová fortalece, Jehová sana, yo soy la vida. Entonces, su mensaje no fue como para juzgar, sino fue como para animar a tomar la Santa Cena correctamente. Me pareció un buen enfoque su tema. Lo hizo muy bien. Aquí más fotos, más fotos. Luego lo que usó para la Santa Cena fue un pedacito como de galleta plana y un vasito de plástico en donde había, no sé si jugo o vino, tal vez jugo lo más probable. Y me gustó mucho esto de que las oraciones o bendiciones del pan y del vino fueron espontáneas, conectando con el mensaje. El predicador lo hizo y me pareció muy bonito. Me gustó todo lo que dijo, cómo lo conectó. Se escuchó muy espontáneo, muy como salido del corazón. Y él mismo hizo la bendición final y pidió un canto de júbilo para terminar. Las conclusiones. Sí tienen un orden de culto o liturgia, sí lo tienen. Practican la liturgia como celebración del pueblo por el gozo del misterio de Dios. Así que sí se apegan al sentido de liturgia que hemos estudiado en clase. Tienen elementos comunes como cantos, oraciones, lecturas de la Biblia y la Santa Cena. Y sus expresiones de fe son danzas y don espiritual de profecía. Son alegres y entusiastas. Son equitativos en participaciones por género, porque si miraron una foto también, aparte de los directores de canto, que era una mujer y un hombre y se repartieron los cantos por igual, también en participaciones como la danza. Tanto había un cuadro grande de danza de mujeres como de danzarines varones, igual de número. Entonces, también los que llevaban las banderas. Todo muy equitativo en cuanto a género, me pareció a mí. Y le dan mayor énfasis a los cantos y al sermón y sus expresiones de fe muestran su teología. Por ejemplo, una de las profecías prometía protección de todo mal espíritu, otra profecía prometía prosperidad y bienestar. El sermón tenía muchos elementos de promesas de alcanzar un mayor bienestar en general, pero para mi punto de vista, no dijeron nada polémico, ni nada inapropiado, ni nada fuera de lugar, ni nada manipulador, sino que fueron muy responsables con estos temas. Siempre se nota ahí la teología, bueno, de la prosperidad, de la protección de los malos espíritus, de alcanzar el bienestar en general, pero a mi modo de ver, sus palabras fueron muy cuidadosas, no dijeron nada inapropiado. Eso sería mi participación. Bueno, muchísimas gracias, Aurora. Vean qué interesante, ¿verdad? Cómo esta experiencia les ha llevado a ustedes a conocer otra experiencia, otra tradición en el mundo protestante. Los pentecostales y neopentecostales representan la mayoría, ¿verdad? Del protestantismo. En el mundo católico, el carismatismo es muy grande también, ¿sí? Tienen similitudes, ¿sí? Bastantes, muy centradas en el Espíritu Santo, en el papel que se le da al Espíritu Santo. Por supuesto, tienen también características especiales, diferentes. El neopentecostalismo rompe con el protestantismo tradicional. Es decir, eso que ustedes notaron, había un temporizador, ¿verdad? Muy moderno el asunto, y no alguien que se pare a decir, bueno, vamos a iniciar nuestro culto o a dar la bendición final, ¿verdad? Como estamos acostumbrados, tanto católicos como en el catolicismo todavía entra el sacerdote y es aquel respeto, ¿verdad? Este, eh, pues toda esa informalidad que ustedes observaron es un rompimiento con todas esas estructuras, pero es su propia estructura. No quiere decir que no tengan, ¿verdad? Y no quiere decir que no sigan una liturgia.
Eh, Así es que es un ejercicio muy, muy interesante este. Eh, para de hoy en 15, que nos vamos a volver a ver, este, entonces, según el correo que les envié y que algunos no me han enviado a decir que lo recibieron, por favor, denme acuso de recibo para estar seguro de que lo recibieron. Algunos, la mayoría ya lo hizo, pero para hoy en 15 tienen que hacer una presentación. Ahí le digo a Daniel también, tienen que hacer una presentación porque el informe es más específico, es sobre asuntos de género. Entonces, ok, y luego 15 días después, que es la última clase que nos vamos a ver, van a presentar también un trabajo que se llama asesoría litúrgica. Todo eso está en la plataforma, ¿verdad? La plataforma está abierta hasta el final. Entonces, cuidado, se equivocan de fechas de trabajos, ¿verdad? Porque ahora sí les abrí todo hasta el final, pero no se vayan a equivocar, por favor. La que sigue es la sobre liturgia inclusiva o excluyente, sobre género, y luego lo que sigue es asesoría litúrgica. Profe, no se le escuchó, se le cortó. Sí, todo. En todo. No, profe, No, todo, es todo se lo Sí, escucha el último. audio bien. se le va Lo haciendo. último fue que ya pueden ir viendo los trabajos Ah, finales para que se organicen en su tiempo, ¿sí? Pero Ah, ok. que lo que no quiero es que se les enreden. ok, ¿Me profe, yo oyeron? tengo una pregunta Sí, acerca de la asesoría litúrgica. Bueno, sí. vamos a ver, yo entiendo a partir de lo que he aprendido en el curso y que lo mencioné al inicio del curso, que yo creía que liturgia era, bueno, en el caso de los católicos, solo la estructura que se vive en la misa. Pero hablábamos de que liturgia es más que eso, o sea, es todo el compartir que se puede dar dentro de la comunidad. ¿Estamos ahí o no? Sí, ok. Entonces, esta asesoría litúrgica, porque yo me pongo a pensar, yo tendría que hacer asesoría hacia mi iglesia porque es lo que conozco, ¿verdad? O sea, ahí es donde puedo determinar qué se puede mejorar o qué no, digamos. Pero entonces, digamos, yo no necesariamente tengo que enfocar eso a la celebración eucarística, que es lo central de nosotros, sino que yo podría hacer un asesoramiento litúrgico para una actividad independiente de la misa, como para una pastoral juvenil, digamos. Los- ¿Me oyen? Se le corta el audio, profe. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Me oyen? Ah, ok, Ahora él sí. estaba escribiendo que se puede hacer tipo un modelo, Sí. entonces sí, algo así. Digamos que en tu comunidad de fe Se fue de nuevo, profesor. Como que se escucha las primeras letras y de ahí se va. Oh.
pero creo que quedó claro, ¿no? La asesoría litúrgica puede ser una pastoral para un grupo específico. Creo que terminó la clase, Eli. El profesor se quedó dormido. Entonces, el profe no aparece, no vamos, profe. No, díganos por aquí por el chat, profe. Al menos, profesor, ponga un temporizador para saber que ya acabó la Ujú. liturgia. A saber si nos está escuchando, ¿eh? O cante una doxología, algo para saber que ya terminó. Sí, que nos dé la bendición. A ver, ya nos dio la Perdón, bendición, profesor. entonces podemos ir en paz, como decimos en mi iglesia.